Fernando Molero Campos nació en Fernán Núñez el 2 de abril de 1965. Escritor licenciado en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Córdoba. Su carrera ha estado especialmente vinculada a la docencia, pero también ha hecho sus pinitos en los medios de comunicación. Director y guionista, locutor de programas de radio y también colaborador habitual como crítico de cine, sabe lo que es tener premios por sus obras, ya que cuenta con un amplio currículum de reconocimientos y ahora incluye el Gerald Brennan. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío, por invitarme a vuestro programa. Un placer contar contigo para hablar de tu carrera, como he comentado, muy extensa. No sé qué sientes al escuchar ese currículum y toda esa trayectoria. Bueno, lo que pasa es que para mí muchas veces hay como una especie de desdoble, ¿no? Porque yo por un lado soy profesor, me gano la vida como profesor, no como escritor. La escritura es como un hobby, como una actividad en paralelo. Para mí, hombre, es una gran alegría, ¿no? Porque a mí me apetece mucho y me gusta mucho escribir. Y es verdad que cuando lo que escribes, más que te lo premian, es como el sentir, ¿no? Que tú has escrito algo, que alguien lo ha leído y ha considerado que eso es merecedor de un premio o de algún reconocimiento, ¿no? Y entonces uno se siente como gratificado, ¿no? Porque dice, bueno, este trabajo que yo he hecho tiene alguna validez, ¿no? Además del placer que uno siente al escribirlo, pues también pues ese reconocimiento. En este caso te trae a la orilla grande, allí donde termina el mar. ¿Qué tiene ese documento de especial? Bueno, es un cuento no muy largo, es un texto especial, relativamente breve, que gira en torno al tema de la culpa, ¿no? Yo creo que las personas, en algún momento de nuestra vida, si somos buenas personas, que yo creo que la mayoría lo somos, tenemos ese sentimiento de culpa. Muchas veces tenemos el sentimiento de culpa de no haber sido a lo mejor muy buenos hijos. Cuando luego somos padres tenemos el sentimiento de culpa de no ser a lo mejor unos buenos padres. Y aquí digamos que esto está llevado al extremo, ¿no? Es un hombre que pierde a su familia y se siente tan culpable, tan culpable, tan culpable, que decide recrear de alguna manera una especie de paisaje marítimo en su propia casa, ¿no? Es un paisaje marítimo en el que predomina el agua, ¿no? Por todos los lados, el agua en el cuarto de baño, como en una de las habitaciones recrea algún naufragio y él va buscando de alguna manera a su familia como si fueran para intentar reencontrarse con ellos, ¿no? En ese espacio imaginario un poco entre la locura o la realidad y la locura, ¿no? Es ahí donde se mueve ese texto, ¿eh? Un texto, ya digo, un texto fantástico, ¿vale? Con un sustrato quizá de realidad, ¿no? Profesionalmente profesor, vocacionalmente escritor, ¿cómo empiezas a interesarte por el mundo de la escritura? A mí me ha gustado escribir de siempre, aun cuando para escribir se requiere como ser muy metódico y muy constante, ¿no? Es algo que yo nunca había tenido, no tenía esa necesidad, ¿no? Cuando era más joven, pues escribía de vez en cuando, me gustaba escribir, pero nada que a mí me llevara, digamos, a hacer una actividad continuada en el tiempo. Sin embargo, y aún así yo, por ejemplo, escribía crítica de cine, que me diré mucho tiempo escribiendo crítica de cine, pero ficción así como tal, no. Y luego pues tuve una experiencia personal en mi vida, que fue el nacimiento de mi hija, que nació con un determinado problema muy grave, que digamos que me desestabilizó de tal manera que en un momento determinado pues no podía dormir por la noche, me levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, y en un momento determinado cogí frente al ordenador y escribí, ficcionalicé, digamos, toda esa experiencia de hospitales, de UCI, de operaciones, y cuando terminé de escribir, lo recuerdo perfectamente, cuando terminé de escribir aquel cuento, que era una especie de cuento que contaba las experiencias reales de las familias que habíamos vivido allí, los niños que morían, sentí tal liberación que consideré que, digo, mira, escribir, además del placer que tiene escribir, también puede ser terapéutico, y luego gané un premio en un concurso, y dije, bueno, mira, es que también además, pues si tú escribes y puedes ganar algún premio, digamos que en ese interín, pues empecé a tomármelo como un poco más en serio, ¿no? Y ya pues, digamos que la cosa vino un poco más rodada, ¿no?
empecé a escribir de una manera bastante compulsiva durante mucho tiempo y eso hace ya casi 20 años, pues desde entonces llevo escribiendo 20 años. Procuro, últimamente digo, tengo que escribir todos los días algo, aunque sea 10 minutos, media hora, lo que sea, pero claro, eso es complicado porque quien no se dedica a esto profesionalmente, yo me dedico a dar clases, entonces claro, yo primero voy a trabajar, luego hay veces que tienes que corregir y no siempre encuentra uno el momento para poder escribir. Aún así yo procuro arrebatarle al día siempre algún tiempo, por mínimo que sea, para escribir, aunque lo que escriba no sirva para nada ni vaya a ningún sitio, pero siempre tengo esa necesidad de escribir. Es como la manera de expresar las cosas al mundo, ¿no? Sí, yo lo que escribo es ficción, o sea, y sobre todo relato corto, que me gusta mucho escribir relato corto, pero creo que de alguna manera el escribir supone una manera de interpretar el mundo, de dar sentido al mundo y al mismo tiempo de introducir a través de las palabras, del lenguaje, todas esas preocupaciones que tenemos, canalizar de alguna manera los miedos, la incertidumbre, los deseos. Entonces, yo hay veces que me preguntan, ¿este cuento es autobiográfico? Y yo digo, no, en absoluto, esto no tiene nada que ver conmigo. Y después cuando lo lees, dices, bueno, realmente no tiene nada que ver conmigo, porque cuento una historia que no tiene nada que ver conmigo, pero a lo mejor el sustrato de pensamiento, el sustrato ideológico, el sustrato de sentimiento, etcétera, yo lo reconozco como propio. Como propio. Además, empezaste a escribir haciendo una fortaleza de una debilidad, en este caso, ¿no? Sí, vamos, ya te vuelvo a decir que aunque a mí me gustaba escribir, pero no era algo que yo me tomara en serio, era algo que de vez en cuando decía, bueno, pues voy a escribir algo, y me ponía a escribir algo y a lo mejor no escribía hasta unos pocos meses después, pero claro, eso no es ser un escritor, ni es dedicarse a la escritura, no lo es, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra, digamos, el camino, para mí la palabra es el camino, encontrar el camino, ¿no? A mí me lo mostró, como te he explicado, esta experiencia personal. Claro. Porque a lo mejor si no hubiera tenido esta experiencia personal, pues a lo mejor nunca me hubiera dedicado a escribir, o lo hubiera hecho como te estaba explicando, ¿no? De manera muy intermitente y por lo tanto a lo mejor poco fructífera, ¿no? La importancia que tiene una persona que se dedica a formar a los demás también tiene que tener una ventaja, ¿no? Como decía Peter Parker, que un gran superpoder tiene una gran responsabilidad. Al ver que su profesor escribe, ¿eso les anima a ellos a escribir, a leer, les acerca a la cultura? Es difícil, es muy, muy difícil. La enseñanza en ese punto, yo soy profesor ahora de lengua, pero antes de ser profesor de lengua era maestro de educación física, o sea que me tira muchos años siendo maestro de educación física. Luego di el salto a la secundaria dando clases de lengua. Y es muy difícil porque el alumnado cada vez está como más alejado de lo que es la lectura. La lectura requiere un sosiego, una pausa y no unas distracciones como hay hoy en día los chavales tienen. Hoy en día un chaval que tiene una tablet, un móvil, un no sé cuánto, es complicadísimo que se ponga frente a un libro, frente a un texto y se ponga a leer. Aún así siempre hay algún alumno, yo pienso que nosotros trabajamos para todo el alumnado, digamos, en lo que nos compete como profesor y como docente, y luego sabemos también que de ese volumen hay siempre alguien, uno, dos, que van a destacar porque les va a gustar algo, ¿no? Y eso que les gusta a lo mejor sí les sirve de acicate, que tú les puedas influir de alguna manera o le puedas transmitir tu pasión, pero es muy, muy complicado. Nosotros le ofrecemos lectura a los chavales y de las que después lo tenemos que evaluar y hay veces que pasan absolutamente de ello, ¿no? O la leen y te lo dicen abiertamente, no, yo me lo he leído pero por obligación, no porque quiera, es complicado, ¿no? Así ya digo que nosotros en el centro tenemos una buena biblioteca y sabemos que hay un número de alumnos y de alumnas, sobre todo de alumnas, las mujeres, las chicas leen más que los chicos, que continuamente van a sacar libros o cómics, entonces, bueno, ahí en ese sí, pero es complicado. ¿Qué es para ti ser escritor? Pues para mí te podría decir que ser escritor hoy por hoy es casi todo, porque yo creo que no podría vivir sin la escritura, creo que no podría, sé que se puede vivir, pero sería mucho más infeliz. Si no pudiera escribir, sentiría, no sé, como que tienes algo dentro que crece y no puedes darle salida, ¿no? Entonces, escribir supone, primero, para mí, crear mundos diferentes.
La vida, si nos lo planteamos de alguna manera, de una manera así un poco, no sé si pesimista, está hecha de rutina. Te levantas todos los días a la misma hora prácticamente, desayunas, vas al trabajo, haces unas cosas, vuelves, comes. Nuestra vida suele ser monótona y rutinaria. Sin embargo, la escritura te permite abrirte a un mundo o a universos inmensos, inabarcables, infinitos, donde tú eres Dios, el creador, y tú puedes hacer lo que tú quieras con tus criaturas, las puedes matar, las puedes enamorar, las puedes condenar, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y yo, para mí, creo que eso es realmente lo importante. Primero, una especie de la escritura como explicación del mundo, como para ordenar el mundo. El mundo está desordenado y los escritores, yo creo que de alguna manera intentan darle sentido a través del lenguaje, ¿no? Construir pequeñas parcelas, van dándole sentido, y al mismo tiempo, al menos yo así lo percibo, sirve para canalizar, como te dije antes, todo eso que tú tienes dentro, que quieres expresarlo de alguna manera, ¿no? No sé, entiendo que el que le gusta pintar o el que se le da muy bien pintar, pues lo hace a través del color, de la pintura, el que le gusta la escultura, pues a través del moldear, y a los que nos gusta el lenguaje, pues intentamos hacerlo a través de la palabra, ¿no? Porque la palabra es una herramienta tremendamente moldeable y al mismo tiempo muy, muy compleja. Yo, cada vez que me pongo a escribir, siempre me planteo lo mismo. Qué difícil es, porque las posibilidades que tenemos de contar algo, de expresar algo, son tan infinitas, que cómo sabemos si encontramos realmente la mejor manera. La grandeza del lenguaje, ¿no? Claro, que no sabes, yo cuando escribo algo digo, esto parece que me ha quedado bien, pero soy consciente de que yo escribo una frase y digo, esta frase la podría escribir así o de 40 maneras, y la puedo escribir en primera persona o en tercera, la puedo escribir, puede ser con diálogo, puede ser de esta manera, es muy complejo eso. Y yo creo que esa especie de lucha con la ficción, con uno mismo, es lo que hace grande también a ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo, por otra parte, no ingrato, pero sí mucha gente no es consciente de que yo, por ejemplo, cuando me pongo a escribir me paso muchas horas solo, encerrado en una habitación, solo frente a un ordenador, me puedo pasar horas y horas y horas y está uno solo, ¿no? Realmente es como el que lee, ¿no? Exactamente igual, claro, o sea, a fin de cuentas, escribir y leer es lo mismo. Yo le digo a mis alumnos que yo cuando escribo un libro, que yo no soy el autor, que ahí pone mi nombre, pero que yo no soy el autor, que el autor es cada persona que lea ese libro, porque cada persona que lea ese libro va a sentir una cosa distinta. Es como cuando nos enfrentamos a ver una película. Si estamos viendo una película, pues cada espectador va a ver una película distinta. Por mucho que tú estás viendo una imagen, una historia, lo que a ti te va a transmitir esa historia es completamente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cada uno nuestras experiencias, nuestras vivencias personales, que todo eso de alguna manera, dependiendo de lo que estemos viendo, lo puedes ver reflejado de una manera o de otra. Eso es seguro. Si alguien, no sé, se ha enfrentado a la muerte de un familiar, por ejemplo, y va a ver una película donde en ese momento se pone en juego la muerte de un familiar, pues posiblemente, no sé, pues le llega más hondo, se siente más identificado que alguien que por algún motivo o tenga eso lejano o no haya vivido todavía en primera persona esa experiencia, ¿no? ¿Cuáles son tus escritores preferidos o los que tú has sentido que te han transmitido más, como estamos diciendo? Eso es también una pregunta tremendamente compleja que yo nunca he sabido responder por una sencilla razón. Yo tengo como una influencia, digamos, iniciales, que son las influencias de mis primeras lecturas, que están asociadas a mi lectura del bachillerato. Yo soy un gran amante, por ejemplo, de los clásicos. A mí me gustan mucho los autores clásicos, desde Garcilaso de la Vega, desde Jorge Manrique, el Arcipreste de Ita hacia adelante, ¿no? El Lazarillo de Tormes, todas las grandes obras, Góngora, Quevedo, todo esto hasta llegar a nuestros días. Ahora, yo como escritor de relato corto o de cuentos, soy un gran lector de cuentos. El cuento tiene, a diferencia de la novela, tiene una gran ventaja, y es que si tú te pones a leer una novela de 500 o 600 páginas, pues le tienes que emplear un tiempo considerable. Un libro de relatos es distinto, porque un libro de relatos, a poco que tenga 10, 12, 14 relatos, ni siquiera tienes por qué leerlo entero, puedes leer uno, y si no te gusta, pues cambia y lo dejas ahí y te vas a otro. O si un cuento es muy largo y te apetece leer uno más corto, pues lo dejas y te pones a otro, ¿no? Entonces, eso te permite como una gran variedad. Yo me gusta más que de autores, a lo mejor más que libros. Hay autores que me gustan mucho, hay un autor cordobés, se llama Manuel Moyano,
no vive en Córdoba, vive en Murcia, pero para mí es uno de los grandes escritores... Contemporáneo. Sí, de mi edad será más o menos. Y es para mí uno de los grandes escritores de cuentos españoles. Y sin embargo no es un escritor de primera línea, ni a lo mejor ni tiene libros publicados en las grandes editoriales, digamos, que se dedican única y exclusivamente a publicar libros de cuentos, pero para mí es uno de los grandes, un referente sin ningún género de duda en la escritura. Luego, claro, están los clásicos, Cortázar, Borges, todos los grandes escritores clásicos, ¿no? Luego hay el último libro, por ejemplo, leí hace poco un libro de una autora que se llama Cristina Sánchez Andrade, no recuerdo ahora mismo el título del libro de cuentos, y me pareció un libro fantástico, o sea, un libro espectacular. O Lorenzo Covadlo, que es un escritor tampoco muy conocido, argentino, que también tiene un par de libros de cuentos que son fantásticos. Entonces yo últimamente soy más lector de cuentos más que de novelas. Y ya digo que considero no tanto a un escritor como un referente, sino a unas obras concretas, ¿no? A unas obras concretas que en un momento determinado a mí me hayan gustado mucho o me hayan dicho algo, empezando, como te he dicho al principio, desde los clásicos, que me parece que esos no te van a fallar nunca. Nunca. ¿Y crees que tiene futuro la literatura? ¿La literatura en general tiene futuro? General. Yo diría que sí. Yo no creo que, a diferencia de lo que muchos piensan, creo que la literatura tiene todavía un largo camino por delante. ¿Por qué? Porque esta pandemia precisamente ha venido a demostrar que cuando hemos estado recluidos y no hemos podido salir y no hemos tenido quizá otras alternativas de disfrutar, hay mucha gente que, bueno, pues que ha retomado la lectura, incluso la escritura. Hay en los concursos literarios, se ha producido en los últimos años, yo diría que desde el año 2008 creo que fue, cuando hubo esta última crisis, gran crisis, trajo consigo que el número de participantes en los concursos literarios de cuentos se incrementara un porcentaje bastante elevado. Y yo creo que es motivado por gente a lo mejor que, lo que estamos hablando, ¿no? La gente tiene que trabajar y a lo mejor si tenía una afición de escribir, la perdió. Y cuando ahora disponía de tiempo, pues consideró, bueno, pues vamos a volver. La retomamos. Exactamente, y entonces ha habido mucha gente que ha vuelto a la escritura y quien escribe pues tiene que leer por obligación, eso es así. Yo creo que la escritura, la literatura, y como el cine, por ejemplo, que está de capa caída, que parece que cada vez hay menos gente que vaya a los cines, es verdad que el parón de la pandemia, las plataformas de streaming, Netflix, parece que van a acabar con el cine, pero la gente tiene necesidad de que le cuenten historias. Y esa historia se la puede contar a través de imágenes o a través de palabras. Yo creo que la literatura no se acabará. Y para una persona que empieza a escribir, entre comillas, por casualidad, que no pretendía llegar a donde ha llegado, ¿qué le supone recibir este tipo de reconocimientos como el premio Gerard Brennan y otros muchísimos que tienen también? Bueno, pues como te he dicho antes también al principio, creo que el hecho de ganar un premio de este tipo, hombre, estamos hablando de un premio mayor, ¿no? Hay otros premios que son menores, pero igualmente son reconocimientos, ¿no? Yo creo que supone eso, supone que yo, por ejemplo, como escritor, cuando escribo algo estoy a solas conmigo mismo. Yo cuando escribo algo digo, bueno, esto parece que me ha salido bien, a mí me gusta, pero el que me gusta a mí no significa ni que sea bueno, ni que le pueda gustar a otros. Entonces, si tú lanzas al mundo, como digo, es como tú pares un hijo, ¿no? Y ahora lo das ahí, lo echas ahí fuera para que corra el camino y vaya al mundo, y otras personas lo ven, lo leen y consideran que entre muchos es merecedor de un premio, pues eso supone una alegría inmensa y ese reconocimiento a veces tan necesario, porque es verdad que escribir muchas veces, como hemos dicho, es una tarea ingrata, porque si tú escribes, yo escribo, si luego no publicas, si no ganas un premio, hay veces que te planteas, bueno, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? Porque a fin de cuentas uno lo escribe, yo escribo porque me gusta, pero el proceso de comunicación no termina en la escritura, termina en la lectura. Si no hay lectores, es como si no existiera. Si yo escribo un cuento y es maravilloso, precioso, una obra maestra y la guardo en un cajón y nadie la lee nunca, pues no existe. Claro. No existe ni la obra maestra, ni el cuento, ni nada. Entonces, que te lo reconozcan, que haya un grupo de gente que haya considerado, oye, mira, no una persona, sino un grupo de gente, de lectores, supuestamente, hombre, consideramos que son personas vinculadas al mundo de las letras, que tienen, en fin, propósito,
pues entiendo que para una persona que esté empezando, no como yo no soy profesional, pero tampoco estoy empezando, ¿me explico? Ya, hombre, uno tiene ya un recorrido y sabe que yo también soy consciente de que el hecho de ganar un premio no supone gran cosa, porque detrás de tu texto hay infinidad de otros textos que son igual de buenos que el tuyo y que por alguna razón, como solo tiene que ganar uno, pues ese jurado ha considerado que ese es el que a ellos más les gusta. Pero yo, por ejemplo, cuando participo, yo hay veces que participo con un cuento en un concurso 10 veces o 10 veces con el mismo cuento, me explico, y no gana nada, y después a la que hace 15, pues resulta que gana un premio. Y tú dices, ay, ¿cómo es posible? Si no ha ganado nunca, pues aquí ha ganado. Bueno, porque ha encontrado el jurado al que ese texto le ha gustado. Porque a lo mejor en los otros se quedó segundo, imagínate, se queda segundo, pero tú no te enteras siquiera, porque solo gana uno. Claro. Con lo cual, no sabes si es bueno, si es malo, si es, como no sea que alguien te diga, oye, mira, este texto está bien, este texto es bueno, necesita la aprobación de los demás. Pues Fernando, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, muchísimas gracias por todo y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme. Y que sigas con esas ganas de seguir escribiendo historias. En la tarea estamos. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.